Y creo que estamos pasando un tiempo bien padre en la presencia de Dios. Hemos estado experimentando cosas nuevas, cosas diferentes. Hemos estado también aprendiendo, ¿verdad? De cada una de las cosas que Dios trae para cada uno de nosotros como familia, en lo individual, pero también como congregación. Y es por eso que me permito esta mañana darles gracias a cada uno de ustedes por estar aquí, por estar siempre escuchando, pendientes a lo que Dios tiene para nosotros. Y gracias porque yo sé que es de vital importancia que no dejemos de congregarnos, dice la palabra, como algunos tienen por costumbre. Así es que muchas gracias, gracias a ustedes, y qué bueno que están aquí en esta mañana. Como hemos estado ya viendo en semanas pasadas, estamos hablando acerca del poder del Espíritu Santo y lo que es que el Espíritu Santo esté sobre nosotros. Esto nos hace entender que nosotros estamos bajo su autoridad, bajo su gobierno, bajo su sometimiento. Y hemos estado hablando del por qué el Espíritu Santo está sobre nosotros. Pero hoy vamos a leer lo que está escrito en Lucas, ¿verdad? 4:18. Y nos habla de esta manera. Es Jesús hablando al pueblo. Es Jesús hablando en medio de la sinagoga. Cuando él llegó, dice que estaba en la sinagoga y le dieron un rollo en el cual en Isaías estaba escrito esto. Entonces, estas palabras que vamos a leer son palabras que Jesús estaba leyendo en medio de la iglesia, porque le dieron ese rollo a leer, y dice así, ¿ok? Entonces Jesús estaba enseñando en la sinagoga y comienza a leer así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Lo primero que tenemos que entender nosotros es que hay una buena noticia. De repente por ahí prendes el televisor, prendes la radio, y lo único que te encuentras son malas noticias, ¿cierto? Veamos, 3 noticias que tú viste esta semana y que dijiste, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? ¿A cuántos les preocupa el problema de los aranceles? Van a decir, ¿qué es eso, no? Yo tampoco sé, nomás sé que quieren subir los precios, ¿verdad? Los aranceles es todo aquello que cobran, ya sea por importar o exportar de un país a otro, y te cobran cierto impuesto, pero ahora quieren subirlo. ¿Para qué? Para que cueste más importar o para que cueste más exportar, y al costar más proceso, pues es obvio que los productos que tú consumes, que tú traes a tu mesa, que tú traes a tu casa, se van a elevar, te van a costar más. Entonces, ahorita en las noticias, todo lo que tenga que ver con mi estimado Donald Trump tiene que ver con los aranceles, ¿verdad? Ahorita ya lo de la guerra se calmó un poquito, pero hace unas semanas estábamos por ahí, ¿qué va a pasar si se desata la tercera guerra mundial? Y esto, otra mala noticia, ¿verdad? Le prendemos a las noticias locales y encontramos con que se perdió un jovencito esta semana, de 14 años, está extraviado, no lo encuentran. Y así hemos estado viendo cómo se han estado extraviando personas que no las encuentran, y entendemos que hay muchas malas noticias que vienen a nuestras vidas. El 80% de las noticias que salen hoy en día en los noticieros son malas. El 80% de las noticias que salen hoy en los noticieros son malas. Yo sé que para los que estamos un poquito ya más grandes, vamos a acordarnos de aquellas noticias que eran buenas y que salían en aquellos noticieros. Por ejemplo, ¿alguien se acuerda? No me hagan sentir tan viejo, levanten la mano, por favor. ¿Alguien se acuerda cuando en el noticiero allá del señor Jacobo Saludowski, con el puro nombre ya, se estaba anunciando que había nacido un bebé panda en el Zoológico de México? ¿Se acuerdan?
¿verdad? Ya ven, yo tenía, en el 80 tenía 4 años, ¿ok? Pero me acuerdo que era una sensación, porque en aquel entonces yo vivía en el sur y me acuerdo que fuimos a ver eso ahí al zoológico. Entonces eran noticias que te alegraban, o sea, y tú decías, ¿por qué se alegran de que haya nacido un oso panda en un zoológico? Era algo bueno. Hoy ese tipo de noticias ya no se ven. Hoy ese tipo de noticias ya no se dan. Al contrario, te dicen, tal especie de animal está en peligro de extinción, ¿verdad? El volcán va a ser erupción. Que el gran terremoto de la falla de San Andrés está por suceder. ¿Cierto o no es cierto? Son todas las noticias que estamos viendo hoy y es de lo que está lleno el internet. Y la tristeza de hoy es que antes las noticias tardaban mucho tiempo en llegar. Hoy te llegan en cuestión de segundos. Lo que pasa en el otro lado del mundo, en segundos tú ya lo estás viendo acá de este lado. ¿Por qué? Porque las noticias corren muy rápido. Pero hay personas que nos estamos cansando de esas malas noticias. Es por eso que la palabra de Dios en esta mañana nos quiere hablar acerca de esas buenas noticias. Ahora, cuando Jesús estaba leyendo esta carta en medio de la sinagoga, déjame decirte algo. El pueblo de Israel tenía malas noticias. El pueblo de Israel estaba siendo gobernado por Roma. Les cobraban impuestos, ¿verdad? Les subían los aranceles. Les cobraban IVA al 8, al 16%, depende tu estatus ante Hacienda, ¿verdad? Estaban siendo oprimidos, no podían tener libertad, tenían muchas malas noticias. Entonces cuando Jesús abre este rollo en medio de la sinagoga y empieza a hablar, lo primero que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y ya hablamos lo que significa que el Espíritu del Señor esté sobre nosotros. Pero ¿para qué está sobre nosotros? Para dar buenas noticias. Y esas noticias que Dios tiene para nosotros tienen que ver mucho con nuestra condición espiritual. Tienen que ver mucho no solamente con la condición física, sino con la condición espiritual. Porque hoy las mejores noticias, de una u otra manera, tristemente, no son para los pobres, son para los que tienen dinero. Las buenas noticias están siendo para aquellos que pueden comprar muchas cosas, pero para los que no tienen, no son las buenas noticias. Si tú quieres comprar o hacer una casa, ¿para quién son esas casas que están haciendo hoy en día? ¿Verdad? ¿Para los pobres? ¿Verdad que no? Son para aquellos que tienen millones. Hoy ves una casa que antes costaba, no sé, 300,000 pesos, hoy está en 1,500,000. Hoy ya ves unas casas 3 millones, 4 millones y las sacas por Infonavit y te va a salir en 8, ¿no? O en 12, no sé. Pero las buenas noticias no están llegando para los que tienen la necesidad. Pero Jesús trae las mejores noticias. ¿Por qué? Porque son para los pobres, son para los que están afligidos. Esta buena noticia es para que no tienen esos medios económicos, pero sí son para los que quieren hacer un reino junto con Jesús en la eternidad. Esta buena noticia es para aquellos que quieren seguir a Cristo y obedecerle hasta el final. Vamos a leer lo que dice Lucas 6:20. Lucas 6:20 nos habla acerca de ese reino. Y dice, y alzando los ojos hacia sus discípulos les decía, bienaventurados ustedes los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos de Dios. Cuando los discípulos estaban compartiendo y predicando, eso lo estamos viendo en el libro de los Hechos, cuando los discípulos predicaban y enseñaban y decían, el Espíritu Santo está para aquí, para ustedes, hubo un hombre por ahí que lo quiso desear y dijo, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Yo quiero eso que ustedes están haciendo, ¿cuánto cuesta? Pero el reino de los cielos no se trata de dinero. El reino de los cielos se trata de fe. El reino de los cielos se trata de convicción.
Entonces Jesús voltea a ver a sus discípulos y les dice, bienaventurados son ustedes. Ahora, los clasifica, ¿verdad? Les dice, ¿ustedes los quiénes? Los pobres. Ahora, Jesús no era clasista, porque hoy en día, ¿verdad? Para todo, oh, qué clasista, oh, ¿y qué eres así? O sea, imagínense Jesús diciendo estas palabras en estos tiempos. No, Jesús es un clasista. Les dijo pobres y todos ofendidos, trayendo a los derechos humanos, porque Jesús les dijo pobres. Al contrario, Él les decía, bienaventurados, van a ser ustedes que son pobres, van a ser bendecidos. ¿Por qué? Porque de ustedes va a ser el reino de los cielos. En otra parte, Jesús platicando con ellos y les dice, yo les digo que es más fácil que entre un camello por el ojo, ¿verdad?, de una aguja, que un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el rico está más preocupado por los tesoros que está haciendo aquí en la tierra, mas el pobre se preocupa por estar juntamente con Jesús sembrando para el reino eterno. Ahora, voy a hacer un paréntesis aquí. No es que Jesús quiere que nosotros vivamos pobres económicamente. Estamos hablando de una pobreza espiritual que hay en nuestras vidas por una gran necesidad que tenemos de Jesús. Se lo repito. Estamos hablando de una pobreza espiritual que hay en nuestras vidas por una gran necesidad que tenemos de Jesús en nuestro corazón. Entonces, cuando tú anhelas el amor de Jesús en tu vida, cuando tú anhelas esa palabra de Jesús en tu vida, eres bienaventurado. Y Jesús les decía, el Espíritu de Dios está sobre mí, ¿para qué? Para decirte una buena noticia. Si tú eres pobre, tengo algo bueno para ti. ¿Cuántos en su momento o cuántos aún en este momento tienen una pobreza en su matrimonio? No estoy hablando económica, estoy hablando de problemas. Estoy hablando de situaciones. Estoy hablando de que estamos pensando al punto de decir, ay, ya me quiero ir. ¿Cuántos tienen una pobreza en la relación con sus hijos? ¿Cuántos tienen una pobreza en la relación con sus hermanos? ¿Cuántos tienen una pobreza en la relación con su familia? De una u otra manera nosotros nos vamos a dar cuenta que ciertamente somos pobres, porque tenemos una necesidad. La persona que tú veas sentada en esta silla con la mejor sonrisa posiblemente tenga una necesidad. Posiblemente esté anhelando la llamada de un hijo. Posiblemente esté anhelando el abrazo de un padre. Porque hay una necesidad en nuestras vidas. Somos pobres, pero Jesús nos dice que con Él somos bienaventurados. Vamos a leer también lo que dice 1 de Pedro 1, del 3 al 4. Y es que la verdad, mientras nadie se fijaba en ti, Jesús sí lo hizo. Y dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Ok, el que sigue. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quiénes? Para nosotros. Fíjate, o sea, el sacrificio de Jesús, que decía en ese momento en la sinagoga, vine a dar buenas nuevas para los pobres, aquí nos está explicando que vamos a estar siendo parte de un reino. Y tú dices, ¿yo parte de un reino? ¿Verdad? Yo parte de un reino, cuando tú te ves y dices, yo a lo mejor no valgo nada, pero en Cristo lo vales todo. ¿Por qué? Porque fuiste comprado con el precio más grande que se hubiera podido pagar por un alma en toda la eternidad. La sangre que más valía en esta tierra, que era la de Jesucristo, fue derramada por ti en una cruz.
Por eso ese precio que se pagó por ti te hace más que valuable, te hace más que valioso. Lo que tú tienes hoy en día en tu corazón vale más que los miles de millones de pesos que las personas puedan tener. Pero nuestra vida, nuestro entendimiento, nuestros anhelos, a veces quieren más eso que se tiene en el mundo que lo que Jesús vino a traer a nuestras vidas. Vuelvo a decirlo, no estamos peleados con la prosperidad, pero si la prosperidad te va a alejar de Dios, no es lo correcto para nosotros. Por eso dice la palabra, en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. La otra vez hablaba con una persona y es un ejemplo que siempre Dios ha puesto en mi corazón. Es que si tú eres fiel en lo poco, ¿verdad? Si tú aprendes a administrar, si tú aprendes a ser un buen mayordomo en lo poco que tienes, 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos, si eres buen mayordomo de eso, Dios te va a dar más. Pero si no sabes cuidar, si no sabes administrar esos 30 pesos, no te va a dar más. ¿Por qué? Porque no vas a saber qué hacer con él. Si tienes 30 pesos y tienes que dar 3 pesos de diezmo y no los puedes dar, ¿tú crees que Dios te va a dar 3 millones para que des 300,000? ¿Verdad que no? Si nos duele dar 3 pesos, imagínate, no, aquí ya es mucho. No, ya es mucho, Señor. Entonces, si en lo poco somos fieles, en lo mucho seremos puestos. Dios no está peleado con la prosperidad, solamente quiere que veamos de qué manera está nuestro corazón. Por eso Jesús dice, vine a dar vida, vine a dar buenas noticias ¿a quiénes? A los pobres. Pero también dice que Él viene a sanar a los quebrantados de corazón, ¿verdad? Según Lucas 4:1 al 4:18, lo que estamos leyendo, dice que vino a sanar a los quebrantados de corazón. Ahora, ¿quiénes son los quebrantados de corazón? Porque creo yo que la medicina hoy en día te puede sanar una enfermedad física, te puede sanar una gripe, te puede sanar, no sé, un colesterol, te puede sanar muchas cosas. Pero dime qué parte de la ciencia te medica para un corazón quebrantado. ¿Verdad que no? La medicina te puede decir algo para el corazón cuando late muy rápido, te pueden poner un marcapasos, te pueden hacer cualquier cosa, pero para un corazón quebrantado no hay medicina física en el mundo. Pero la Biblia nos dice que un corazón alegre constituye un buen remedio, ¿verdad? Un corazón alegre. Ahora, ¿cómo ustedes creen que es la cara de una persona que tiene un corazón alegre? ¿Verdad? ¿Cómo creen que es la cara? ¿Así? Así los que tienen bigotes. ¿Sí? ¿Verdad que no? Es esa como la que pusieron ahorita cuando se rieron de mí. Así. Esa es la cara de un corazón alegre. Entonces, cuando Jesús viene y dice que el Espíritu de Dios está sobre él para sanar a los quebrantados de corazón, les quiere decir que hay muchas razones por las cuales podemos vivir felices. Hay muchas razones por las cuales tú puedes vivir feliz. Ahora, para obtener esas razones, para poder que sean entendibles en nuestras vidas, Dios ha dejado algo en nuestra vida que nosotros tenemos el poder para usarlo. Y eso se llama perdón. La palabra perdón es corta, pero trae una gran bendición a tu vida cuando la usas. Que no sabes la cantidad de sanidad trae cuando tú la utilizas. Te libera. Cuando tú utilizas la palabra perdón desde tu corazón y se la entregas a una persona, en ti hay libertad. Yo he escuchado ya hace tiempo que la falta de perdón acarrea muchas enfermedades a nuestras vidas. Nos amarga, nos deprime. Y ahí andamos yendo con el médico a que nos dé 1,000 cantidad de pastillas y no te curas. ¿Por qué? Porque no hay perdón.
un corazón alegre, ¿verdad?, más un espíritu triste, ¿qué dice? Seca los huesos. Es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hay que hacer nosotros? Escudriñar nuestros corazones. Jesús por eso les decía, ¿verdad?, cuando hablaba con la mujer samaritana, ¿dónde está tu marido? No, pues no tengo, y la confronta, ¿verdad? Y le dice, ya no lo sigas haciendo. A cada persona que Jesús sanaba, que Jesús levantaba, les decía, ya no sigas haciendo lo que estabas haciendo. Levántate y no peques más. ¿Por qué? Porque el espíritu abatido seca los huesos. Mas un corazón alegre constituye un buen remedio. ¿Se acuerdan de esa persona que hablábamos, que decíamos que estaba sentada a las puertas de la entrada del templo y que va llegando Pedro y le pide dinero y que dice Pedro, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy? ¿Qué era lo que él tenía? Él tenía un espíritu afligido, que tenía secos sus huesos, lo tenía postrado pidiendo dinero. Mas cuando Pedro le dice, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy, y recíbelo en el nombre de Jesús, ese hombre fue sanado, fue levantado, y dice que entró al templo brincando. El corazón alegre constituye un buen remedio. Pregunta, ¿qué le dio Pedro a ese hombre? ¿Dinero? No, pobre Pedro, era pobre, ¿eh? ¿Por qué? Le dijo, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. ¿Qué es lo que estamos dando hoy nosotros? ¿Qué es lo que le podemos dar a las personas? Por eso Jesús les habla y les dice, yo vengo a traer sanidad a los quebrantados de corazón. Salmos 34, 18. ¿Por qué? Porque posiblemente ahora tu corazón está quebrantado. Sientes que todos se han alejado de ti. Sientes que estás solo, que a nadie le importas. Pero Dios tiene este versículo para tu vida hoy en esta mañana y dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Ahora, veamos esta palabra. Dice cercano, ¿verdad? No está lejano. Así como la persona que tienes a tu lado, así de cercano está Dios a ti. Así de cercano está Dios a ti. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú, que estás quebrantado, seas sanado. Él quiere salvar a aquellos que están contritos de corazón. Salmo 51, 17. Porque también entiendo que hay veces que nosotros queremos compartir nuestro dolor con alguien para que nos comprenda, ¿verdad? Para que nos apoyen. Pero fíjate lo que dice la palabra de Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no lo desprecias tú, oh Dios. ¿Por qué te lo leo? Porque a veces nosotros como hombres no alcanzamos a tener la sensibilidad que tiene Dios para poder entender realmente lo que tú estás pasando. Quisiéramos, de verdad créelo, quisiéramos, pero a veces no tenemos toda esa sensibilidad. Y parece ser que a veces cuando tú cuentas tu situación, parece que a nadie le importa. ¿Por qué? Porque tú esperas la respuesta de acuerdo a tu necesidad. Ese hombre que estaba sentado a la puerta del templo, él esperaba una moneda. Era lo que él pedía. Él pudo haber dicho, Pedro no me entendió bien. Yo le estoy pidiendo un dinero. ¿Cómo que él me va a dar lo que no tiene? ¿Cómo que él me va a dar lo que tiene cuando yo ocupo dinero? A veces no alcanzamos a entender que la comprensión del hombre no es la comprensión de Dios. A veces tú vienes a pedir algo y Dios te da otra cosa. ¿Por qué? Porque Dios sabe de qué tienes necesidad. Esta mañana a lo mejor tú viniste con una necesidad, pero Dios sabe realmente cuál es tu necesidad. Dios sabe realmente qué es lo que tú necesitas y Él te lo va a dar. Dios sabe realmente cómo está tu corazón. Pero también el Espíritu del Señor está sobre Jesús, o vino sobre Jesús, ¿para qué? Para traer libertad a los cautivos.
Jesús no solo vino a dar libertad a algunos. El versículo nos dice que vino a pregonar. ¿Qué quiere decir pregonar? Publicar en voz alta, gritar una buena noticia, saber que estás haciendo que todos se enteren lo que Dios quiere. Hace mucho tiempo, cuando me tocó ir a estudiar a la ciudad de Dallas, el Instituto Bíblico, recuerdo que era ya de tarde, un fin de semana, viernes, sábado, creo que era sábado, y dijeron unos amigos, vamos al downtown de Dallas, y el centro de Dallas es inmenso, está bien grande. Y decían, es que los de evangelismo de la escuela van a estar predicando. Y para estarlos apoyando en oración, dijimos, pues vamos, ¿no? Yo no traía carro, pues me subí al carro y a donde le diera el carro yo iba con ellos. Y recuerdo que llegamos y les digo que es muy grande el centro y decían, no, es que dijeron que en tal esquina, en tal calle, batallamos un montón para encontrarlos. Pero ¿saben cómo los encontramos? Por los gritos del predicador. El predicador estaba arriba de una caja, perdone, me voy a subir aquí. Estaba así como arriba de una caja como esta, de esta manera, negra, y estaba predicando. Y le decían como que el black box o algo así, pues es que no sé la traducción, pero era como que la predicación de la caja, porque él se paraba en una caja así negra como esta. Y se paraba y empezaba a predicar, y empezaba a hablar bien fuerte, y fue por eso, y no llevaban bocinas ni nada. Él empezaba a predicar, él estaba pregonando las buenas nuevas para las personas que iban pasando. ¿Y sabes qué fue lo que más me llamó la atención? Que una persona empezó a gritarle que se callara. Y gritaba bien fuerte. Y yo dije, este compa se va a callar. ¿Y sabes qué pasó? Empezó a gritar aún más fuerte. Y el otro, el de abajo, le gritaba más fuerte. Y el de arriba de la caja le gritaba más fuerte. ¿Y sabes al último quién terminó callándose? El que estaba abajo. Porque el que estaba arriba de la caja traía firmemente la convicción en su corazón de que ese hombre tenía la necesidad de Dios. Llegó un momento en que dejó de hablarle al público y se dirigió a él específicamente a decirle, Dios te ama, pero con una voz, ¿verdad? Como dice aquí, pregonando, gritando, publicando la buena noticia que Dios tenía para ese hombre. ¿Cómo estamos hablando tú y yo el evangelio a los demás? ¿Cómo estamos proclamando? ¿Con qué ganas estamos diciéndole a la gente que Dios les ama? ¿Con qué ganas? ¿Con qué esfuerzo? A mí me impacta cuando dice Jesús predicó ante miles de personas y digo, ¿y qué bocinas traía Jesús? ¿No? Traía unas JBL, traía unos amplificadores tal o un micrófono tal o ¿cómo le hacía? ¿Cómo le hacía? Pero se fijan algo, siempre que Jesús predicaba, dicen que se ponía en el lugar más alto. O subiéndose a una barca, alejándose un poquito, ¿verdad? ¿Para qué? Para que su voz se escuchara. Él vino a pregonar, Él vino a publicar, Él vino a gritar que había una libertad a los cautivos. Y yo no sé cómo tú vengas tú en esta tarde, pero Dios quiere traer una libertad a tu alma que está cautiva. Quiere traer libertad a ese matrimonio que está cautivo. Quiere traer libertad a una relación que está oprimida o que está restringida por cualquier cosa. Juan 3:19. Hay miles de personas, incluso millones, que prefieren vivir siguiendo en tinieblas en el pecado que venir a la luz de Cristo. Juan 3:19 dice así, y esta es la condición, la condenación. ¿Cuál es? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Tú y yo hemos sido llamados de las tinieblas a una luz admirable. Ahora, pregunta, ¿qué amas más? ¿Qué amas más? ¿Esa luz que te llamó o las tinieblas donde fuiste sacado? ¿Qué amas más? Porque los que estaban en ese tiempo dice que la luz vino a ellos, pero ellos amaron más las tinieblas. ¿Y cómo se sabía que amaban más las tinieblas? Porque sus obras
eran malas. ¿Qué obras están saliendo hoy de tu vida? Porque la Biblia dice que depende de los frutos, nosotros seremos conocidos. Ahora, sé que hay momentos, ¿verdad? Difíciles, donde le dices al Espíritu Santo, espérame Espíritu Santo, ahorita vengo, voy a arreglar una situación que no debería de pasar, pero yo sé que hay momentos así. Pero ¿qué porcentaje de tu vida tú pudieras decir que está entregada a Dios? ¿Qué porcentaje? Algunos pueden decir, no, pues estoy como en un 50-50, ¿verdad? Me falta dominar mis malas palabras, me falta dominar mi carácter. O sea, ahí la llevo. Algunos pueden decir, no, ya voy como un 80-20, ya es más lo bueno que lo malo. Pero hay quien puede decir, no, yo todavía estoy como un 10% bueno y un 90% que no me la acabo, ¿verdad? O sea, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Estás amando más las tinieblas que la luz? Si tú estás en esta situación, déjame decirte que no estás borrado, que no estás destituido de la gloria de Dios, sino que Dios va a gritar más fuerte a tu vida. Dios va a gritar más fuerte a tu vida y te va a decir, hey, yo traigo libertad para ti. Y va a gritar cada vez más fuerte. Y cada vez que vengas a la iglesia va a decir, híjole, este hombre está hablando de mi vida. No, es Dios. Es Dios quien te está gritando y te está diciendo, hey, hay algo más para ti. Hey, yo traje libertad para ti. Hey, tú estás oprimido, yo te voy a libertar. Tú estás cautivo de las groserías, yo te voy a liberar. Estás cautivo de la pornografía, yo te voy a liberar. Y te va a hablar cada vez más fuerte. ¿Por qué? Porque Él va a pregonar que trae una libertad para ti. Él no se va a callar. Y el pecado puede gritar fuerte, pero ¿sabes qué? Dios lo hace más. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces el Espíritu del Señor estaba sobre Jesús, está sobre nosotros para pregonar libertad a los cautivos. Pero ¿sabes qué? El Espíritu del Señor también está aquí para dar vista a los ciegos. Y estamos hablando nuevamente no tanto de una ceguera física, sino de una ceguera espiritual. No las podemos separar porque al hablar de sanidad, de una ceguera física, estamos hablando de una sanidad física. Dios también trae a través de su Espíritu Santo sobre Jesús, trae sanidad física sobre nuestras vidas. Por eso hay una promesa y dice, y pondrán la mano sobre los enfermos y ellos sanarán. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. O sea, es una promesa. Y ya nos hablaba Raúl hace un mes, ya casi, nos hablaba de la imposición de manos. La importancia de esa imposición de manos. Entonces, Dios quiere que a través de ese Espíritu Santo que está sobre nosotros, empecemos a traer vista a los ciegos. Desde una manera física, pero también desde una manera espiritual. Porque hay palabra que nos enseña que a veces nosotros podemos estar leyendo sin entender lo que estamos leyendo. Pero ya llega alguien y te lo explica y dice la palabra que empiezan a caer escamas como de tus ojos, ¿verdad? Porque empiezas a entender realmente lo que estabas leyendo. Porque la causa del pecado es que nosotros podamos entender lo que la Biblia dice. Esa es una consecuencia del pecado. Es una consecuencia de vivir lejos de Dios, el no entender lo que la Biblia dice. Pero si tú empiezas a entenderla, va a haber libertad. ¿Por qué? Porque la Biblia también dice, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Ahora, ¿cuál es la verdad? Pues la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Que Jesús vino y pagó por nuestros pecados, resucitó al tercer día y hoy tenemos un regalo que es la vida eterna. Y a través de esa vida eterna nosotros tenemos libertad. Entonces, esa ceguera física, esa ceguera emocional también vino a través de esta lectura que Jesús estaba dando en el templo. Pero en el mundo también hay muchas personas que deciden seguir viviendo ciegas. Juan 16 del 7 al 8 nos va a hablar acerca
de hacia dónde nos quiere llevar Dios. Juan 16, 7 y 8 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, el que sigue. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nuevamente encontramos la palabra convencer, hablar, compartir, ¿verdad? Cuando tú convences a alguien es porque ya tuviste tiempo de estarle diciendo que lo que estaba haciendo no era bueno. Los hijos son especialistas en convencer a los papás, ¿cierto o no es cierto? Cuando un hijo quiere algo, ¿cuántas veces te está insistiendo para que se lo des? Todo el día. Una semana, 2 semanas. Aunque tú le digas que no, el hijo siempre que va a estar insistiendo. Y llega un momento en que te convence. Llega un momento en que te convence. Así, el Espíritu Santo nos va a convencer a nosotros del pecado que hay en el mundo. Porque yo no sé cuántas veces a ti te han hablado de que Jesús te ama. O cuántas veces te hablaron antes de venir a una iglesia. Y tú decías, no, eso no es para mí. Yo estoy muy joven para eso de andar en las iglesias ahorita. O no, ya pasó mi tiempo, eso era de chico. Ya ahorita de grande, ¿qué voy a poder hacer por el evangelio? No. O sea, pero hay alguien que está insistiendo, hay alguien que te está diciendo, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Llega un momento en que te convence y entiendes que realmente Cristo te ama. Hay alguien que te está insistiendo, ándale, vamos a la iglesia, ¿no? El esposo no quiere venir y la esposa, vamos a la iglesia y el esposo viene. O al revés. O a los hijos, vamos a la iglesia y los hijos ahí vienen, ¿no? Como que sí, como que no, pero sabes, un día el Espíritu Santo va a traer convicción a tu vida. Y ese que no quería venir, un día te va a traer. ¿Por qué? Porque hubo un convencimiento de que lo que estaba en él no era lo correcto. Y el Espíritu Santo lo convenció. Entonces, el Espíritu del Señor está aquí para convencernos del pecado. Y por último, el poder del Espíritu Santo estaba sobre Jesús para poner en libertad a los oprimidos. El significado de la palabra oprimir es someter a una persona. Cuando la tienes siempre bajo tu autoridad. El pueblo de Israel fue oprimido por muchos años, por diferentes etapas en su historia, fue oprimido por diferentes pueblos. Antes de ser liberada de Egipto, el pueblo de Israel era obligado a trabajos de fuerza. Estaban esclavos. El pueblo clamó, ¿y qué crees que pasó? Dios les envió en la persona de Moisés un libertador. Yo no sé de qué manera estés tú hoy. A lo mejor tú has vivido en opresión muchas veces. Te has convertido en una persona que constantemente ha sido oprimida por su esposo, o ha sido oprimido por la esposa, o eres un hijo que está siendo oprimido por los padres. Y no estoy hablando de una educación correcta. Hay veces que nosotros oprimimos a nuestros hijos. A lo mejor es un joven que está siendo oprimido por el bullying en la escuela. Pero Jesús vino a que tú no seas oprimido. Jesús vino a que tú seas libertado. Jesús quiere que nosotros seamos hombres, que seamos mujeres, que seamos matrimonios, que seamos familias, que estamos viviendo una libertad fuera de opresión. Nosotros, fíjate, váyanme buscando Romanos 8:2. Nosotros, por sí solos, no podemos liberarnos de la opresión del pecado que hay en nuestras vidas.
No hay forma en que el hombre, el ser humano, se libere por sí mismo de esa ley del pecado, ni de la muerte que el pecado produce. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús dice, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Estamos hablando de dos leyes aquí. Una ley que te dice que si vives bajo el pecado vas a morir. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Pero hay otra ley que te dice que si tú recibes a Jesús en su corazón, que si tú decides venir a Jesús, va a haber una libertad en tu vida. ¿Bajo qué ley tú quieres vivir? ¿Bajo la ley del pecado o bajo la ley de la vida? Si quieres vivir bajo la ley de la muerte, sigue pecando, porque la paga del pecado es muerte. Pero si quieres vivir bajo la ley de la vida, busca a Cristo. Ahora, el que busquemos a Cristo no quiere decir que automáticamente dejemos de pecar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un cuerpo, dice la palabra de Dios, que es corruptible. Jesús le dijo a sus discípulos, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne tiende hacia el pecado, siempre va a ser así. Pero si tú tienes una comunión con Dios, el espíritu te va a convencer de que lo que la carne quiere hacer no es lo correcto. Y te va a llevar a decir, aguanta, somete la carne y vive de acuerdo a lo que estás aprendiendo. Eso es libertar. Eso es traernos de la libertad, de la opresión que produce la carne, a la libertad que produce el espíritu. Por eso dice la palabra, el que mentía, ya no mienta más. ¿Por qué? Porque la carne te va a decir, miente. Pero el espíritu te va a decir, ya no lo hagas. El que robaba, la carne te va a decir, sigue robando. Pero el espíritu te va a decir, ya no lo hagas. Y va a haber una lucha tremenda, una lucha constante en tu vida, entre lo que te gusta hacer y entre lo que sabes que ya tienes que hacer. Y lo que te gusta hacer es la debilidad de la carne. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, es que realmente el espíritu sí está dispuesto, ahí está. Pero sabes que hay un problema. Y Pedro y otros dos por ahí decían, ¿cuál es? El problema es que la carne es débil. Y siempre les digo, ¿verdad? Pellizquen al que está a su lado para que vean que son de carne. Pero no lo hagan, nomás se los digo, pero no lo hagan. Mejor date un pellizco tú y verás que sí eres de carne. Entonces, si eres de carne, ¿qué pasa con tu carne? Es débil. Tu carne es débil. Los deseos de tu corazón, gobernados por el pecado, son débiles. Porque tristemente aún estamos en este estuche de carne. Entonces hay debilidad en nosotros. Pero gracias a Dios tenemos un espíritu que si se conecta con el Espíritu de Dios y está sobre nosotros y nosotros nos sometemos a ese Espíritu, vamos a tener victoria. Por eso nos decían hace rato en la oración, en Cristo somos más que vencedores. No solamente vencedores, somos más que vencedores. Y te tienes que alegrar de eso. ¿Por qué? Porque realmente el Espíritu de Dios está sobre Jesús. El Espíritu de Dios está sobre cada uno de nosotros. ¿Sabes para qué? Para traernos de la libertad, de la opresión a una libertad. Y termino con Romanos 8:2. Que ya lo leímos, ¿verdad? Según yo, sí. Colosenses 2, perdón. Le voy a invitar a los muchachos de la alabanza que vayan pasando. Nada más para leer este último versículo y les dejo el lugar a ellos. Colosenses 2 del 13 al 15. Colosenses 2, 13 y 15, ¿ok? Y dice así. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con Él. ¿Con quién? Con Jesús. ¿Cómo? Perdonándonos todos los pecados. El 14.
anulando el acta de los decretos que había en nuestra contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, que es, y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué era el acta de los decretos? ¿Puedo agarrar este manual que está aquí? El acta de los decretos era un pergamino largo, así. Y en ese pergamino largo decía mi nombre, Pedro Trejo. Y decía, Pedro Trejo es peligroso porque le gusta quitarle el dinero a los abuelitos, ¿verdad? Pero también es peligroso y se describía todo lo que yo hacía. Y ese era el acta de los decretos. Ahora, esa acta de los decretos, así como en los bancos, en los Oxxos, cuando entras están pegadas, así estaban pegadas a la entrada de la ciudad. Recuerde que antes las ciudades estaban amuralladas. Para poder entrar a las ciudades había puertas principales por las cuales tenías que entrar obligatoriamente. Entonces, cuando tú ibas a entrar a una ciudad, ahí estaba el acta de los decretos. Y te podías encontrar un montón de actas de los decretos con el nombre de cada una de las personas que habían hecho algo en esa ciudad. Entonces, cuando tú ibas llegando a la ciudad, leías Pedro Trejo. Y cuando entrabas a la ciudad y querías a platicar con alguien y le decías, ¿cómo te llamas? No, pues me llamo Pedro Trejo. ¡Pum! ¿Qué venía a su mente? Tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque me va a quitar mi dinero. Tengo que tener cuidado. ¿Por qué? Porque ahí dice que él es especialista en hacer esto. No, pero ¿sabes qué? También está Juan Pérez. No, Juan Pérez, ¿qué hacía Juan Pérez? Y también está Pancho López, y también está Cristina, la del barrio, y así. Eso era lo que te condenaba a ti, un acta de los decretos. Nos regresamos al 14, por favor. Cuando dice la palabra que Cristo anuló el acta de los decretos que había en tu contra, quiere decir que la agarró, la hizo pedazos. La Biblia dice que los echó todos nuestros pecados hasta el fondo del mar, ¿verdad? La hizo así, envolvió, la hizo bola y la echó al fuego. ¿Para qué? Para que se consumiera. Y todo aquello que hablaba mal de ti hoy ya no tenía validez. Si tú ibas a llegar al pueblo, ya no ibas a encontrar el acta de los decretos que había en contra de Pedro. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo había limpiado. Porque había una opresión a través de esa acta a mi vida. Y a lo mejor no estaba físicamente, pero espiritualmente sí había un acta en mi contra. A lo mejor el enemigo todavía quiere decir, pero todavía sigues de enojón. Hay un acta ahí. Pero yo llego a los pies de Cristo y le digo, ¿sabes qué, Señor? Perdóname. Perdóname por esta acta que se está levantando en mi contra. Perdóname porque yo he decidido ser un hijo tuyo, una nueva criatura. Perdóname. Y esa acta que se empieza a escribir en tu contra, en ese momento Cristo la agarra y dice, te perdono, pero ya no peques más. Y a lo mejor mañana se va a querer levantar otra acta en tu contra por algo nuevo que hiciste, pero le pides perdón a Jesús y Jesús te dice, te perdono, pero ya no peques más. Él anuló el acta de los decretos que había en tu contra. Él anuló el acta de los decretos que se está escribiendo por ti. Pero Él te está esperando para que tú llegues y le digas, Señor, perdón por eso que se está escribiendo de mí.
Por eso el Espíritu de Dios está sobre nosotros. ¿Por qué? Porque es el que te convence de que algo dentro de ti no está bien. Para eso el Espíritu de Dios está sobre ti, para convencerte de que algo de lo que estás haciendo no está bien. Y Cristo está esperando que se lo digas para quitar esa acta. Y llevarla a esa cruz donde Él murió, donde Él pagó por nuestros pecados, y decir: ahora eres libre. Porque sí es cierto, la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios a través de su Hijo Jesucristo es vida eterna. Y de esa manera tú puedes disfrutar de una manera diferente hoy tu vida. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está sobre ti y te va a traer convicción, te va a traer libertad, te va a traer sanidad, te va a venir a decir: hey, yo estoy contigo. Por eso Jesús les decía: es que si les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque el que viene les va a convencer. Pongámonos de pie. Y voy a hacer una oración, y el grupo Alabanza va a estar tocando después un canto, y de ahí vamos a pasar a los anuncios.